excelente. Gracias, Jenny. Ahora voy a compartir mi dispositivo aquí con la información que vamos a usar. Entonces, este es un curso de 6 semanas, entonces vamos a acabar y terminar el curso antes de la Semana Santa. Y se trata de los 5 hábitos de un discípulo de Dios, porque un discípulo de Dios quiere llevar este mensaje de Jesús a más y más personas. Y pues tenemos el deseo de hacerlo, pero a veces no sabemos cómo llevar a cabo nuestros deseos. Y vemos las oportunidades enfrente de nosotros, pero no podemos agarrar las oportunidades y usarlas. Entonces vamos a hablar en estas semanas de algunos de los hábitos que podemos usar para, para usar las oportunidades que Dios nos da. La primera reunión vamos a introducir los 5 hábitos, pero también vamos a estudiar, pues en cada reunión vamos a estudiar una porción de la Biblia y después hablar acerca de lo que podemos hacer para llevar la palabra a más personas, enfocándose en uno de los hábitos. Pero primero, si ustedes quieren contarnos acerca de un tiempo en que usted habló acerca de Jesús con alguien o quería hablar acerca de Jesús con alguien, pero no lo hizo o no podía, háblenos un poco acerca de su experiencia en evangelizar, en ayudar a alguien con la palabra de Dios. ¿Alguien quiere compartir? Puede ser una experiencia buena o puede ser una experiencia que no tan buena. Ok, bueno, yo, Jenny, Sí. no, la verdad que no, me da como cositas a empezar o empiezo una conversación, pero como profundizar más en el tema me da como cositas porque, no sé, especialmente acá en Estados Unidos, porque yo creo que acá en Estados Unidos por aquello de que todos somos libres en escoger lo que queremos y todos son sensibles en que no somos tolerantes o no respetamos la ideología de otras personas, entonces como que me da miedo atravesar esa línea y simplemente no lo hago, la verdad. En pocas veces que lo he hecho ha sido como muy, muy superficial y no, la verdad que no he continuado si veo que la persona no tiene interés o no muestra un mínimo de interés. Sí, 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 es difícil porque no queremos enojar a alguien. Sí, o nos pues tomen del lado equivocado, ¿no? Sí, O puede tal vez ser por muy miedo a ser temeroso. criticados. Las Sí, burlas, los exactamente, ataques verbales. sí. Entonces, Sí. con la familia yo creo que es especialmente también sensible, o con amigos, porque a veces como se burlan, ¿no? Yo Ujú, tengo un tío que me dice los hermanitos, o sea, en forma de burla, a ujú. todo cristiano. Entonces, es como difícil. Ujú. Sí, de hecho, para mí, ah, a veces es más difícil hablar acerca de Jesús con mis familiares, porque me conocen y llevo tiempo con ellos y llevaré tiempo con ellos. A veces, para mí, por lo menos, es más fácil hablar con un desconocido en un bus o en la tienda, pero sí, depende de la situación. ¿Alguien más quiere compartir un tiempo en que trató de hablar o quería hablar o habló acerca de Jesús? Bueno, yo sí he tenido varias oportunidades con diferentes personas
que han sido que no tienen una formación cristiana y es como un poquito más difícil porque no creen, Sí. definitivamente no creen. Pero he tenido buenos resultados porque al final, especialmente cuando atraviesan tiempos difíciles, el decirles que los problemas se hacen más livianos cuando no se los entrega a Jesús, cuando la fe puede con todo. De hecho, tenía una jefa que era americana 100% y siempre me decía que su hermana no podía tener bebés y que ha tratado mucho y que pasó por muchos. Y siempre yo le decía, no, ten fe, reza mucho, yo voy a rezar por ti. Yo sé que tú no quieres rezar, pero yo voy a rezar por ti para que porque tú vas a ver que Dios Jesús le va a mandar su bebecito. Y bueno, para hacer el cuento corto, tuvo su bebé la hermana hace como unos 4 meses. Y primero cuando me dio la noticia que estaba embarazada, yo lo primero que le dije fue, viste, Jesús existe y Dios es bueno. Y ella me dijo, tienes razón, thank God. Y me respondió. Y cuando el bebé nació, me dijo, ahora sé que Dios existe. Entonces, siento que a veces es muy difícil, como la compañera dice, el acercarse a personas, pero también uno tiene que tener muy firme tu convicción y decir, esto es lo que yo creo y sí existe y sí es verdad y a mí me funciona y si me funciona a mí, a lo mejor te funciona a ti también o te va a funcionar y la gente a lo mejor de esa manera lo toma un poquito mejor. Sí, gracias por compartir eso. De hecho, usted usó uno de los hábitos que vamos a estudiar, que es orar por alguien o orar con alguien. Y eso puede ser, como en su ejemplo, una manera excelente de llegar a otras personas. Y también con esta convicción que podemos tener en evangelizar. Dios nos da algunas promesas increíbles. Él va a estar con nosotros. Él es todopoderoso. Él, y de hecho, Él es la persona quien cambia el corazón. Nosotros somos los mensajeros y todos estos mensajes de Dios nos puede ayudar y darnos confianza en hablar con otras personas. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Como dicen el resto de hermanas, realmente es difícil hablar, especialmente en la familia, porque es un tema neurálgico en la vida de muchas personas, porque cada uno cree a su manera. Entonces es difícil hablar, opinar, como si somos motivo de burla y también como que ofendemos pasamos de esa línea de ofensa a la familia. Entonces es difícil decir las verdades que uno no está de acuerdo, especialmente en fechas importantes como la Acción de Gracias, como la Navidad. Realmente para mí son una de las más difíciles conviviendo aquí en este país, porque ella no es cristiana. Sí, puede haber muchos desacuerdos entre la familia y todo. Para mí, cuando tenemos reuniones familiares, pues solamente las tenemos algunas veces al año y pues si estuviera con ellos cada día, tal vez tendría más oportunidades, pero en ese momento no quiero reunir, dañar la relación en ese momento, en la Navidad o en la Pascua o en el Día de Acción de Gracias. Y, sí, es difícil. Okay. Sí, pero también yo siento que es también una oportunidad porque a veces podemos pensar que la familia o los amigos están reacios y es que en realidad no saben. Y uno puede decir, si por ejemplo,
yo hago una tradición muy ecuatoriana que es la novena del Niñito Jesús. Ujú. Y aquí nadie la hace. Yo tengo infinidad de familia y amigos y nadie sigue esa tradición. Ujú. Entonces yo organizo y cuando pasamos Navidad en mi casa, yo les digo, esta es mi tradición, Ujú. no por decirles es mi casa, pero es la verdad, es mi casa. Sí. Y obviamente hago una novenita pequeñita, no les voy a echar el rosario completo, ni mucho menos, pero Mm. ya ellos ven que el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Ah, Jesús. Y un poquito, entonces este año, por ejemplo, vinieron unos amigos mexicanos, otros amigos americanos, dijeron, ay, es muy bonita tradición, es muy bonito, y un cantito pequeño. Entonces, ujú. como que uno poquito a poco, no sé, a lo mejor y a veces yo pienso que las personas, el hecho de, te invito a mi iglesia, ya es Ujú. como un compromiso más fuerte, Ujú. pero Excelente. el hecho de decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo quiero, esto es mi sentimiento, abre como un poquito más y que de repente digan, bueno, sí es verdad, si quieres, Ujú. te acompaño, Ujú. pero es como menos incisivo. Sí, excelente. Sí, hay tantas oportunidades en la familia y tenemos lo mejor que podemos tener a Cristo y queremos amar a nuestros familiares en la mejor manera. Entonces, es lógico darles a Jesús. Entonces, hay oportunidades ahí y gracias por compartir eso. Eso es, son, son hábitos que podemos usar y maneras de llegar a acercamientos. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, vamos a seguir entonces. Aquí enfrente de ustedes tengo la pirámide de Maslow. Tal vez la han visto antes, pero ese profesor Maslow una vez estaba analizando las necesidades de los seres humanos, de nosotros y lo que necesitamos. Y él dijo que lo más básico es las necesidades fisiológicas o básicos como la comida, el agua, la respiración, el descanso. Todo el mundo necesita eso y después de recibir esas necesidades, entonces podemos pensar en la necesidad de seguridad. Necesitamos una casa, empleo, necesitamos sentirnos seguros y protegidos. Y cuando tenemos esa necesidad cumplida y todo, vamos a ir a las necesidades sociales, como um, amigos y aceptación, afecto. Y después de eso, la necesidad de autoestima. Y después de eso, la necesidad de autorrealización. Entonces, pues creo que él tiene razón en algunos aspectos de eso. Yo no estoy pensando mucho en mi autoestima cuando no tengo comida o no puedo respirar. Eso es lo básico que necesito. Pero hoy vamos a estudiar y leer, meditar una historia que nos da una necesidad aún más básica que las necesidades que mencionó el profesor Maslow. Vamos a leer y voy a compartir, si ustedes tienen sus Biblias a mano, pueden usar esas, pero también voy a compartir la Biblia en mi pantalla. Va a ser un poco chiquito, entonces tal vez necesitan sus lentes, pero ahí vamos. Ah, y vamos a leer Hechos 16, empezando con versículo 16 hasta 34. Y aquí encontramos Pablo, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros. Ya pasó aquí. Ok, dice Pablo y Silas en la cárcel. Ok, ¿todos están listos?
Hechos 16. Hechos 16 hasta 34. Ok. ¿Alguien quiere leer esta historia por nosotros? Yo, Ok, adelante. una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrestaron a la plaza ante las autoridades. Lo presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. 25 también. Pues podemos pasarlo a otra persona si quiere descansar. ¿Alguien quiere leer 25 hasta 34? Yo sigo. Ok, siga. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se le llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa. Le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Okay. Hasta ahí está bien. Muchas gracias. Ok. Pues ahora tenemos algunas preguntas acerca de esta historia para poner los datos, los hechos en orden y todo para entenderla mejor. Y la primera es: nombra a todos los personajes que encontramos en esta historia. Nombran a todos los personajes. ¿Qué tenemos enfrente de nosotros? ¿Quiénes tenemos enfrente de nosotros? A Pablo, a Silas, Okay. al carcelero, a la mujer con espíritu de adivinación. Sí, la joven. Ujú.
¿Quién es más? Y a los dueños de la... Los jefes. Los jefes, los amos de la joven. Ujú. Sí. ¿Alguien más? Jesucristo. Jesucristo, ¿dónde está él? No, bueno, fue mencionado. No, Sí, no sí, estaba no, ahí. está bien, excelente. No, vamos a nombrar a todos los personajes en la historia. Entonces, si Jesús aparece, vamos a mencionarlo. Gracias. ¿Quién es más? La familia del carcelero. Sí, la familia de él. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien mencionó las autoridades? No recuerdo. No. Sí, las autoridades quienes lo metieron a Pablo en la cárcel. Ok, muy bien. También tenemos la multitud, la muchedumbre ahí alrededor del pueblo, pues es una ciudad. Y también hay algunos discípulos más ahí en el grupo con Pablo, a Pablo y nosotros. Y pues no se menciona aquí en la historia, pero sabemos leyendo todo el libro de Hechos que, Lucas fue la persona quien escribió este libro. Entonces, Lucas está ahí porque dice nosotros. Y sí, ya hemos mencionado Timoteo y Silas. Entonces, sí, excelente. Ahora, nombren a todos los objetos en la historia, los objetos. Todavía no estamos hablando de las ubicaciones donde estamos hablando de objetos en la historia. ¿Recuerdan los objetos? Los objetos. Tal vez si vuelvo a compartir. Comida. Oh, no escuché. Comida. La comida. Sí, ¿y dónde aparece la comida? Cuando le llevó el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Timoteo. Ok, les A Silas, perdón. ayudó. Les ayudó ahí. Ujú. Les sirvió comida. Excelente. En su amor, en su alegría por lo que Cristo había hecho por él. Yo quiero darles comida, alimentación. Ujú. ¿Qué más fue mencionado? Dinero. Ok, dinero. ¿Y dónde aparece el dinero? Ganaba mucho dinero para sus amos, la muchachita. Sí, entonces ella, cuando cuando tenía ese espíritu maligno, o tal vez ese persona, pues digamos persona es un personaje también, el espíritu de adivinación, entonces ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Algo más? Agua. ¿Agua? ¿Dónde Cuando encontramos agua? Ok, el carcelero lavó las heridas de Pablo y Silas. Y también vemos agua en otro lugar. ¿Saben dónde? Bautizó. Sí, en el bautismo. Entonces fueron Cierto. bautizados toda la familia. Excelente. ¿Cuáles más objetos encontramos? La puerta de la cárcel. Las puertas fueron completamente abiertas después del terremoto. Ujú. Muy bien. La espada. La espada. Ese es un objeto muy importante para la historia, que el carcelero iba a matarse por su espada. ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque pensó que los precios se habían escapado. Sí, entonces él fue responsable por
soltó los prisioneros y ahora él pensaba que, oh no, nadie está aquí, yo voy a recibir el castigo por perderlos. Ujú. Muy bien. También vemos como las cadenas de Pablo y Silas en la cárcel. Mm. Ujú. Muy bien. Se rompieron. Sí, se rompieron. Terremoto. ¿Algo más? La Los- ropa. ¿La qué? Ropa. Ah, la ropa. ¿Y qué pasó con la ropa? Pues cuando les azotaron, todo se... Ujú, ujú. Excelente. ¿Algo más? Sí, hay muchos objetos en esta historia. A veces las historias no tienen muchos objetos, entonces esta pregunta va muy rápida, pero a veces, wow, y son importantes y nos ayudan a entender la historia mejor. Muy bien. A ver, revisando mi lista. Sí, creo que sí, la luz también. La luz Ujú. es un objeto que, pues, él pidió la luz para ver más en el fondo de la cárcel. Muy bien. Ok, ¿a dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Pueden mencionar la ciudad? ¿Pueden mencionar la región o los lugares específicos en la historia? Bueno, hay una plaza, un calabozo, Ok, plaza, la cárcel. calabozo, la cárcel. Más adelante en el capítulo vemos dónde están. Filipos. No sé dónde es Filipos. Filipos. Sí, Filipos está en el norte de Grecia, lo que ahora está Grecia. Bueno, pues en ese entonces también fue Grecia, pero en el norte de Grecia, en Filipos. Ujú. Ok. Y al final, ¿dónde estaban? Tenemos la plaza, tenemos la calabozo, tenemos... ¿A dónde los llevaron La después? casa la casa del carcelero. Exacto. Entonces, estamos en la casa en el final de esta sección. Los llevó a su casa. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ya déjale en su cuarto. Dile que no. Ya. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Tal vez la sección que leímos no nos dio suficiente información para contestar esta pregunta, pero estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pues, y también a la medianoche, durante la noche, eso todo pasa durante la noche. Entonces, está de la oscuridad. ¿Y cuál es el problema en la historia? ¿O quiénes tienen problemas en esta historia? Pablo y Silas, ¿Y cuál fue su problema? que estaban hablando acerca de Jesús. Sí, estaban hablando y por hablar acerca de Jesús, ¿qué les pasó? Los llevaron presos. Sí, exacto. Están en la cárcel. ¿Es un problema? Ok. ¿Hay otros problemas en la historia? Bueno, sí, también hubo el terremoto. Ok. Tenían un Sacaron el problema. demonio de la chica. Ah, ok. Entonces la chica, la joven tenía un problema porque ella fue pues tenía un espíritu maligno que
se me fue la palabra. Atormentaba a Pablo y a Silas. Sí, exacto. Entonces ella tenía ese problema. Ujú. ¿Qué problema tenía el carcelero? Mm, Que las puertas se habían abierto y los presos se podían ir. Ok, eso es un problema. Entonces tiene algunos problemas. Entonces estuvo a punto de matarse. Uf, entonces Cuatro. está en un lío. ¿Y Ujú. qué podemos aprender de su pregunta? Cuando se enteró de que los prisioneros no se habían escapado, él pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para ser Salvo. salvo? ¿Qué problema tenía el carcelero? Una necesidad muy, muy profunda. De creer, Ujú, ujú. Sí, de ser salvo. no tenía la paz en Cristo. No tenía la paz en Dios. Ujú. Gracias. Ok, la próxima pregunta es, si alguien quiere tratar de contar toda la historia en en el orden de los eventos, contar los eventos de la historia en el orden en que ocurrieron. ¿Alguien quiere intentar? Cuéntenos la historia. ¿Quién tiene valentía? eh, yo voy a tratar. Ok, Daisy, Eh, adelante. Pa- Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios Ujú, y ahí había una joven con espíritu de adivinación que decía, diciendo que ellos están predicando la palabra de Dios, que ellos tienen espíritu de Dios. ujú, Entonces, Pablo, porque ya esa mujer les molestaba muchos días, eh, Pablo se enojó y dijo, y reprendió a ese espíritu maligno que habitaba en ella y le ordenó que saliera de ella. ujú, Cuando su espíritu salió de ella, sus jefes se enojaron muchísimo porque ya no tenían más dinero, porque a través de ella hacían dinero. ujú, ujú, Entonces estos jefes le denunciaron a las autoridades diciendo que ellos están predicando algo que ellos no se les permite como creer ni practicar, como que no estaban dentro de sus costumbres. ujú, ujú. Y, y fueron llevados a la plaza y después fueron llevados a la cárcel por las autoridades, donde ellos eh, yo me imagino que estaban con cadenas, ¿no? Porque Sí, cuando sí. hubo un terremoto, dice que se estremeció hasta los cimientos de esa cárcel, que todas las puertas se abrieron y la persona que estaba a cargo de la cárcel, quiso matarse pensando que todos los carceleros se fueron y Pablo al ver esto dijo, no, no hagas eso porque seguimos aquí. Ujú, Entonces el hombre al ver eso se botó a los pies de Pablo y les dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ujú, Entonces Pablo le contestó que tenía que creer en Jesús y esa noche fueron a la casa del carcelero, toda la familia del carcelero fue bautizada ujú. y el carcelero les limpió sus heridas. Sí, qué alegría. Wow, Sí. muy bien, muchas gracias. Fue muy completa la historia que contó. Excelente. Y la última pregunta de esta sección es, ¿se resolvieron los problemas? Entonces mencionamos algunos problemas. ¿Se resolvieron? Sí, Sí, ¿y cómo? pues el problema del carcelero que no tenía paz se resolvió Ah, al aceptar que Jesucristo es
la única salvación y que en Él encuentra paz. Excelente. Sí. Oh, wow. Y toda su familia también recibió Sí. esa paz en la misma noche. Qué alegría, qué gozo para esa familia. Ujú. El problema de la joven, Se resolvió también. sí, porque ya no tenía, ya no tenía ese espíritu maligno. Pues no sabemos, la Biblia no nos dice si se formó parte de la congregación que se fundó ahí en la ciudad. Esperemos que sí, pero no lo sabemos. La Biblia no nos dice, pero sí fue librada del espíritu maligno ahí de adivinación. Y el problema de Pablo y Silas, También. Mm, Eventualmente se resolvió. ujú, ¿y cómo? Porque ellos salieron de la cárcel y Ujú. Y no había espíritu maligno que los molestara. Sí, entonces no estaban en la cárcel, aunque fueron azotados. Entonces eso no fue muy bien, pero no están en la cárcel, tienen una congregación ahí, algunos creyentes, y sí, esa alegría de las conversiones de esa familia. Muy bien, excelente. Ok, voy a dejar de compartir esa pantalla y compartir de nuevo el dispositivo, el PowerPoint. Ahora vamos a contestar cinco preguntas de consolidar. Vamos a profundizarnos en la historia. Las primeras 7 preguntas son ah, para entender la historia bien, los detalles, el suceso de los eventos y lo que está pasando y lo que Dios está haciendo. Ahora vamos a aplicar la historia a nuestra vida. Y la primera, básicamente, es de qué se trató la historia. En pocas palabras, el punto principal en palabras suyas. Que cualquier oportunidad sirve para evangelizar. Ok, Todas tenemos muchas oportunidades para evangelizar y que debemos tomarlas. ok, Incluso cuando hay problemas, también hay oportunidades para compartir la palabra de Dios. ujú, ok, un punto muy importante que podemos sacar de la historia. Y si alguien les preguntara qué historia bíblica estudiaran, ¿qué contestarían? Lo que Jenny no, mencionó, sí, lo siento. no le entendí bien. ¿Puede repetir? Sí, sí. Entonces, Jenny mencionó un punto principal excelente de la historia, pero si contáramos ese punto principal a alguien en la calle o a nuestro familiar, no sabrían exactamente la historia que estudiamos. ¿Qué fue la historia que estudiamos? En una sola oración. Que en los momentos más angustiantes está Jesucristo con nosotros y nos va a salvar. Ujú, ujú. Eso Como es cuando una... el carcelero estaba a punto de matarse y Ah, ellos le entregaron a Jesús, entonces eso le salvó. ahí, exacto. Usted mencionó al carcelero, están hablando de esa pregunta que tenía, entonces podemos mencionar eso. Y entonces después podemos sacar los puntos principales, lo que generalizamos de la historia para nuestra vida. Muy bien. Ahora vamos a
tocar nuestro corazón un poco más duramente. Es una pregunta un poco más íntima. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces ahora estamos pensando, meditando la historia que estudiamos y la ley de la historia es un espejo y veo mi pecado. ¿Cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? Amar a Dios sobre todas las cosas. Mm, ujú, ujú. ¿Y cuál parte de la historia lo hizo pensar eso? Creo que la cárcel. Ah, sí. ¿Qué Porque en hicieron? Oh, momentos de la vida, ahí está. ujú. Ellos estaban en la cárcel, habían sido azotados y aún Pablo y Silas estaban cantando, estaban orando, estaban alabándole a Dios. Wow, qué, qué fuerte fue su fe, ¿no? Ujú. ¿Qué Algo más? que a mí me tocó es, por ejemplo, cómo personalmente, ¿no? Cómo ellos exhortan cuando algo está mal. Eh, Le mandaron ese espíritu maligno de la chica, Ujú, y eso fue uno, por ejemplo, que para mí fuera difícil decir, estás mal, por ejemplo. Y otra cosa es cuando ellos sabían que el Señor se iba a matar. ujú. Y corrían el riesgo de que cuando decían, no, no te mates, estamos vivos, que otra vez Ah, sean encerrados, pero ellos ujú, no, o sea, ellos dijeron, no te mates porque estí aquí. Yo ujú. no hubiera hecho eso, yo hubiera dejado que se mate y salgo tranquila. Sí, 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 estaban muy confiados, ¿no? Y, ok, tenemos que hacer eso y vamos a hacer eso. Sí, es excelente. Ujú. ¿Qué Ujú. más? ¿Qué más, Ben? Bueno, el pecado en el que Pablo y Silas eran juzgados por su creencia, Mm, ujú, y fueron condenados por lo que ellos estaban predicando. ujú, ujú. Entonces, siempre queremos estar muy respetuosos. Queremos decir la verdad, pero en amor, en amor. Ujú. ¿Algo Sie- más? Siempre queremos decir la verdad, pero tenemos esos miedos, ¿no? Ujú. Porque a veces las pruebas son tan grandes que creo que evitamos poner a Dios en el frente. Sí, sí, exacto. Perdemos las oportunidades que tenemos. Ujú. Ok, ahora vamos a pasar al Evangelio. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta sección? Amor de Dios. ¿Dónde vemos amor de Dios? Que Dios nunca abandona. Ok. A eh, pesar de que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pues ese era el plan de Dios, ¿no? ujú, O cómo suceden las cosas, porque hay algo más importante que va a suceder. ujú, En este ujú, caso, que el carcelero se ha convertido. ujú. Entonces, pero Dios siempre les estuvo protegiendo a Pablo y a Silas. Sí, Él controla todo y tiene su plan. Exacto. Eso es un Dios El, ah, actuando. el amor de Dios está en que, ¿dónde está? Cuando el carcelero les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La Sí. respuesta de Silas y Pablo dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Me encanta esta respuesta porque él está buscando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Pablo dice, no haga nada. No puede hacer nada.
No, solamente, no es por obras, es solamente cree en Cristo. Excelente. ¿Qué más? Al momento que la muchacha fue liberada del mal espíritu que la tenía poseída, está el amor de Dios. Sí, aún en esa vida, sí, Él está cuidándonos y Él cuidó a la joven. Ujú. Cuando Pablo y Silas, aunque sentían que estaban en peligro y todo, ellos disfrutaban porque en ellos estaba Dios. Ujú. Disfrutaban ese maltrato porque Ujú. en ellos estaba Dios. Sí, sí. Wow, cuando cargamos la cruz que Jesús nos prometió, puede ser una cruz de alegría, porque nosotros estamos sufriendo lo que Cristo sufrió. Es, pues ese hecho puede golpear nuestra naturaleza pecaminosa. No, no queremos sufrir, no queremos la cruz, no queremos la persecución, pero allí tenemos la persecución y puede ser una bendición, es una bendición. Pastor, Sí. ahí dice, tú y tu familia serán salvos, le dicen al Ujú, carcelero, tú y ujú, tu familia. ujú. Pero si alguien me pregunta, pero ¿por qué vos puedes asegurar eso si en mi familia puede haber un satánico? Pues mira lo que pasa después, cuando fueron a la casa. ¿Qué pasa en la casa de ellos? Fueron Que fueron bautizados. bautizados. Sí, fueron bautizados. Entonces, pues Pablo anunció las buenas noticias a ellos también. Entonces, por la misma fe, fueron salvados. No es que por la fe del carcelero, todos fueron salvados. No, esa fe, esa creencia, Jesús es para el carcelero y para su familia. Eso es lo que quiere decir. ¿Eso tiene sentido? Sí, 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 pero yo es porque arrepiéntete tú y tu familia serán salvos y de ahí todos fueron bautizados, ¿verdad? Ujú, ujú, Así ujú. es. Sí. Sí, sí. Y en el bautismo, ¿qué encontramos en el bautismo? Encontramos el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna. Entonces, en el bautismo encontramos el amor de Dios. Ujú. A ver, no estoy seguro si estoy contestando su pregunta. No, sí, sino que estaba sí, sí, sí está bien, sí. Sí, Ujú. gracias. No, pues sí. Ok. ¿Algún comentario más acerca de esta pregunta? Que es muy difícil en esos momentos bueno, sufrir por cosas de Dios puede ser un poco más fácil o podemos pensar que es por Dios, qué sé yo, evangelizando, pero si es Ujú. un sufrimiento, qué sé yo, por salud, Ujú. ahí como que sí es más difícil, creo. Sí, sí. Uh. En esos momentos queremos recordar que la vida aquí en la tierra es muy temporal. Vamos a vivir aquí menos de un siglo, pero en la eternidad, en el cielo, no vamos a tener ninguna enfermedad, ningún dolor por siempre. Y en eso podemos confiar. Entonces, no hay comparación con la eternidad cuando estamos pensando en nuestras dificultades aquí en la tierra. Tenemos la eternidad adelante de nosotros, pero sí es difícil. Pero aún en esos momentos,
Dios usa los dolores y las enfermedades para ayudarnos, porque nos ayudan a confiar más en Él. Por ejemplo, si tengo una enfermedad, un cáncer o algo, tal vez, y definitivamente voy a pensar más en la muerte si tengo cáncer. Y si pienso más en la muerte, voy a, wow, aferrarme más y más a Cristo, porque Cristo es la única respuesta a la muerte. Entonces, aún en las dificultades, aún en las enfermedades, Dios está usando, bendiciéndonos. Buena observación y buen comentario. Gracias por eso. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué nos Me enseña? Confiar en Él, nos enseña a confiar en Él en todo momento. Ok, confiar en Él en todo momento. ¿Algo más? Nos enseña si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios y creyentes de Él, pues no tenemos que preocuparnos Ujú, de las cosas que vendrán, ¿no? ujú, ujú. Ajá, nos pide confiar en Él, evangelizar sería porque cuando les bautizó, evangelizaron Ujú, y exhortaron también. ujú. Sí, muy bien. Y la última pregunta, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? ¿O en cuál situación usaría este mensaje, esta historia, cuando están hablando con cualquier persona? La idea es compartir en primer lugar, con aquellos más cercanos a nosotros, Ok, sean familiares, amigos, ok. o con las personas que están en contacto directo con nosotros. Sí, y cuando usted está pensando en ellos, obviamente usted tiene muchas historias para usar. ¿En cuál momento van a usar esta historia específica? Yo creo que Nathan, una de las cosas más importantes en el evangelismo es, desafortunadamente vivimos en una sociedad materialista Ujú, donde nada es gratis. mm, A ti, pues a uno, ¿no es cierto?, nos pagan por el trabajo que hacemos y así piensa el ser humano que tengo que hacer algo mm, a ganar la salvación. Entonces mucha gente en ese aspecto piensa que la salvación puede ser ganada con méritos humanos. Entonces uno puede, pues es un momento propicio para decir, pues la salvación es gratuita, ¿no es mm, cierto? Creer en Cristo como nuestro único Salvador y todo lo demás, pues bien, no hay lugar ujú, para lo que quiero decir, la acción humana, nuestros como actos de justicia, no quepan en la salvación de Dios. ujú, Um, y también vemos en esta historia los frutos de fe que el carcelero pues los llevó, los lavó las heridas y los dio de comer, entonces, ujú. en la historia. Sí, entonces podemos usar la historia en el mismo acto de evangelismo, porque Uh-huh. contesta algunas de las preguntas más importantes que a veces personas les preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¡Pum! Podemos usar esta historia, que pensemos en esta historia. Excelente. Uh-huh. También hablando del bautismo y el gozo que podemos tener en él. Muy bien.
También cuando las personas están en un punto de desesperación en el que sienten que no hay salida e incluso como el carcelero intentaba la muerte, Ujú, ujú, no dejar de, de asegurarles que el único camino seguro es Jesucristo y pues tratar de enseñarles lo que sabemos. ujú. Entonces, en momentos de desesperación, cuando tocamos fondo y otras personas tocan fondo. Muy bien. Muchas Es, gracias. es, sabe Sí. que es bastante, por ejemplo, mi esposo es de Venezuela Ujú, y todos saben la situación tan difícil que está ujú. atravesando Venezuela y mi suegra vive con nosotros y a veces, y ayer casualidad me decía, yo le digo a Dios que yo confío en Él y que lo amo infinitamente, pero se sienten abandonados. Entonces, en esos momentos es que la desesperación hace pensar que, que Jesús se olvidó de ellos o que no está presente y es cuando más difícil se hace el que uno Ujú. pueda decir, bueno, pero Dios está con ustedes, pero ellos dicen, pero no lo sentimos, estamos abandonados, entonces es como más difícil todavía aún. Ujú, sí, wow. En momentos como eso, recuerdo historias como la historia de Job y el hecho que nosotros vivimos por la fe y no por la vista. Porque si viviéramos por la vista, no tendríamos la fe, no tendríamos esperanza, pero vivimos por la fe en las promesas de Dios. Wow. Ujú. Hay muchos momentos para oración, ¿no? Sí, de hecho les encargo si pueden ayudarme a orar por todas Ujú. las personas, por todas las es momentos muy críticos y saber que las familias se están cada vez más rompiendo y deshaciendo y es de Sí, verdad muy triste, muy triste. sí. Vamos a orar por eso cuando concluimos. Ujú. Gracias. Ok, para terminar, pues vamos a repasar rapidito los 5 buenos hábitos de un discípulo. Y en las próximas 5 lecciones vamos a enfocarnos más en cada hábito, pero hoy vamos a repasar todo para darnos ah, ah, conocimiento de ellos. La primera es ojos abiertos. Ojos abiertos. Queremos ir en nuestra vida, andar por nuestra vida con los ojos abiertos, porque Dios pone oportunidades enfrente de nosotros y queremos ver las oportunidades. A veces andamos con la mirada hacia al frente y no vemos las oportunidades. Y a veces están bajo nuestras narices. El segundo es escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Um, si vamos a hablar acerca de Jesús con alguien, queremos conocer muy bien a Jesús. Entonces, un hábito para un discípulo es escuchar a Jesús. El tercer hábito es hablar con personas. Hablar con personas. Y no solamente hablar, pero escuchar, prestar atención a las personas alrededor de nosotros. Eso nos da oportunidades. El cuarto es haz el bien. Haz el bien. Queremos amar a otras personas. Y cuando amamos, tal vez van a preguntar, ¿por qué me amó? ¿Por qué me amó? Entonces, podemos contar del amor de Cristo que rebosa de nuestro ser. Y el último es orar por y con otros. Ya, como mencionó Cristina, creo que fue Cristina, ella oró con alguien y después podría tener una oportunidad de evangelizar, de hablar acerca de la esperanza que tenía. Buen hábito.
Ok, gracias por venir a la clase. Antes de terminar con una oración, ¿alguna pregunta? Eh, el plan es cada semana hasta la Semana Santa, o por las siguientes 5 semanas. El jueves vamos a tener este estudio, esta reunión. Estudiaremos un poco de la Biblia y después hablaremos un poco del hábito enfocado para ese día. Y básicamente cada vez es 1 hora, tal vez un poco más de 1 hora. Y, por ejemplo, estoy grabando esta lección y voy a colocar el enlace para la grabación en el grupo de WhatsApp. Entonces, si ustedes faltan o no pueden venir o algo pasa, pueden ver el estudio y también otras personas. Entonces, animan a las otras personas que no es demasiado tarde. Nunca está demasiado tarde para venir a la clase y todo. ¿Una pregunta? ¿No? Ujú. Sí, Sí, adelante. sí. Cuando Pablo y... Cuando Pablo y Silas reprenden a esa señora, a la Demonio. mujer que estaba con el demonio, Ujú. mucha gente en nuestras familias tenemos ese tipo de acoso. Por no ir muy lejos, por ejemplo, mi suegro dice, no, que están ustedes en contra del mundo, que están así, y siempre se está burlando, cosas así. Imagínense yo llegarle a reprender, sal de ahí, espíritu maligno. Entonces, no, Sí, no, pues, no tiene el caso. Imagínense, es como, no sé. pues, en este caso aquí en Hechos, sí tenía un demonio de verdad. Ah, muchas personas son, no son amables, pero no tienen demonios tampoco. ¿No? Ahí quedó claro. Pero pues a veces tenemos que hablar honestamente acerca de algo o con alguien diciendo, ok, eso, usted ha hablado con eso y usted no está muy amable y no está hablando con amor. Está bien si conversemos acerca de este tema, es importante, pero no queremos burlas. Y a veces es apropiado hablar de eso en esa manera, pero no todo el tiempo estamos sacando a los demonios. Yeah. Gracias, quedó bien claro ahora. Ujú, ujú. Sí. Ok. Ok, vamos a orar y vamos a incluir las personas ahí en Venezuela. ¿Hay otras peticiones? Sí, quiero orar por el estrés de la gente, incluyéndome a mí, que a Ujú, veces por tantas cosas que hay que hacer, uno se llena de estrés ujú, y se olvida de cosas importantes como Dios. ujú. Sí, ok, excelente. Ok, vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra, para estar juntos, para animarnos los unos a los otros en esta obra muy importante de evangelizar y llegar a más personas con el mensaje de tu Hijo Jesucristo. Es sumamente importante porque, wow, como hemos visto aquí en las de Hechos, ah, hay una necesidad muy, muy, muy importante y es la salvación. Ayúdanos en cada momento a pensar en eso y usar las oportunidades enfrente de nosotros. Y
ayúdanos a apreciar nuestra salvación más y más. Ahora estamos pensando en las personas, especialmente en Venezuela, quienes están sufriendo mucho. Oramos que les ayudes a confiar en ti sobre todas las cosas, aun cuando se parece que todo el mundo se ha olvidado de ellos. Pues danos la esperanza dales la esperanza que tú sigues amándoles con todo tu amor en todo. Ayúdales en cada momento a confiar en ti. También oramos por todos nosotros quienes tenemos mucho estrés y el diablo es muy, muy mañoso y trata de usar nuestro estrés para alejarnos de ti. Ayúdanos pues perdónanos por cada momento en que hemos olvidado de ti por el estrés en nuestra vida y ayúdanos a confiar más en ti porque tú controlas todo y cuando tratamos de hacernos Dios en nuestra vida y tratamos de controlar todo, pues estamos en un lío. Perdónanos por eso y ayúdanos a enfocarnos más y más en Jesús en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pues bendiciones a todos. Un gran placer y una bendición estar con ustedes y que Dios les bendiga. Si ustedes tienen preguntas, pónganlos en el grupo de WhatsApp o si quieren orar o quieren más oraciones por alguna situación, pónganlas en el grupo de WhatsApp, que lo usemos para animarnos los unos a los otros. Puede ser muy útil para nosotros. Entonces, bendiciones. Gracias, Bendiciones. Natán. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, hermano. Noche. Hermana. Mucho gusto a todos. Buenas noches, que Dios les bendiga, que descansen. Gracias, Igualmente, igualmente. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Un gusto verles. Jenny, Daisy, Cristina, Pastor Tim, Natán. Un abrazo, hermano. Sí, y Elba también llegó. ¿Nos Cuida escucha, bien a Elba? Ecuador. Sí, pues Sí. trataré. Gracias, Nathan. Adiós. Ujú. Adiós, Hasta buenas luego. noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Adiós. Chao. Chao, chao.